Buenas, buenas, pues bueno, estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo a traer una revisión y un unboxing que me gustó demasiado porque la calidad se siente bastante muy buena, ¿no? ¿Qué te voy a mostrar? Pues básicamente ya lo viste en el título y si no, pues aquí te lo muestro, ¿no? Son estos audífonos que tengo aquí, como lo ven, son parecidos a otros que ya he traído en el canal, pero estos son un modelo que se llama Shulinyao Huinlua, que son Hi-Fi, o sea, es High Fidelity o alta calidad o alta fidelidad, modelo Z4, ¿no? Dentro de sus características vamos a encontrar que, pues bueno, el cable es demasiado largo, pero bueno, vamos a empezar primero vamos a empezar con lo que es el unboxing, ¿no? ¿Qué es lo que incluye el paquete? El paquete es este, aquí te voy a mostrar unas cuantas imágenes de cómo se ve. Está demasiado bonito. Primero para sacarlo vamos a revisar esta cubierta y como tengo los audífonos en la mano te voy a mostrar lo siguiente que hay dentro de la caja, ¿no? A ver si no se cae. Tenemos un apartado con muchas gomitas, ya sea de diferentes tamaños, de diferentes colores, como estas son unas gomitas negras, unas gomitas blancas, y estas son unas gomitas especiales para una calidad de audio un poquito superior, una calidad de supresión del ruido un poquito superior al menos a lo que entendí, ¿no? También tenemos esto que son unas puntas intercambiables para lo que es la salida de audio, ¿no? Como lo ven, es esto. A los audífonos básicamente se les sale la punta del audífono. Aquí te voy a mostrar unas imágenes y tú lo puedes cambiar por estas o por las que trae por defecto. Y en la parte de acá encontramos lo que son la parte del instructivo. Simplemente puedes jalar la nota que te parezca más atractiva. Algo un poquito en contra de esto es de que mucha de la información de estos audífonos, al menos en la caja, viene en idioma asiático, chino, japonés, no sé qué sea básicamente, pero viene en idioma asiático y se hace un poquito difícil de entender qué es lo que dice, ¿no? Y bueno, en el interior del paquete te digo, viene lo que son los audífonos, que son los que te mostré al inicio, son estos. Además de un estuche, el estuche pues es este que tenemos aquí, está demasiado bonito, se ve calidad premium, tiene pues su cierre y adentro pues encontramos una bandita para poner los audífonos, para poner básicamente las gomitas que tú quieras intercambiar, etcétera. Además del par de conductos de salida que te acabo de mostrar, ¿no? Que te digo que son unas puntas que vienen en los audífonos, aquí están. Simplemente pues quitamos la gomita y esta punta que tenemos aquí es intercambiable. Simplemente le damos vuelta como si fuera un tornillo y sale. Ya la podemos intercambiar por la otra que tenemos en la caja, ¿no? Para ponerlo igual lo atornillamos y le ponemos la gomita y pues básicamente así secaría pues un cambio de lo que son las puntas de los conductos de salida, ¿no? Ponemos la gomita y ahí estaría. Además de todo esto contamos con dos tiras de stickers que son para las gomitas de los conductos. Estas mismas vienen en el estuche y yo no sabía para qué era, pero vienen aquí en el estuche. Simplemente sacamos aquí y como lo ven vienen unas gomitas, no sé si se alcanza a ver, pero estas gomitas van para cambiar los conductos de lo que es la salida, ¿no? Entre el conducto y el audífono, ahí va, tú pones una gomita de esas. Y bueno, como te menciono, en el tamaño de las gomitas vienen de 3 tamaños diferentes, ya sea que tú te acomodes con unas gomitas medianas, chicas o grandes, tú le vas a poner la que tú prefieras. Y bueno, en cuanto a lo que son las características de los audífonos, encontramos que en cuanto a lo que son los audífonos, son de un cuerpo metálico, son de metal, mira, suena de metal, son resistentes, o sea, se siente de muy buena calidad. El cable aún mejor, se siente de muy buena calidad, no se siente que se vaya a deformar con el tiempo, no se siente que de muy mala calidad, no se siente absolutamente, se siente como si fuera una agujeta, un cordón de zapato de los nuevos, ¿no? Que se siente suavecito, mira, no tiene no guarda ni forma ni nada, o sea, está demasiado bien. La punta tiene esta forma, ¿no? O sea, viene como reforzada para que no se te vaya a romper ni nada de eso tan fácilmente. Aquí encontramos pues lo que son tres separaciones, porque esto significa que trae un apartado de micrófono. El micrófono, a lo que menciona en la caja, es un micrófono HD. También contamos con su botoncito para hacer uso de lo que son de manos libres. En cuanto a los audífonos, estos mismos, en un caso muy raro de que se te llegue a romper el cable, los puedes desensamblar. Aquí tenemos el audífono y aquí tenemos el cable, ¿no? Igual el otro, sacamos esto de aquí, aquí tenemos el cable y aquí tenemos los audífonos. El tamaño de los pines es de 0.78 y el cable lo puedes adquirir por aparte, ya sea un cable para convertirlo en unos audífonos Bluetooth, en unos audífonos con cable,
Y te digo, esto es muy difícil que se te rompa el cable porque se siente de muy casi excelente calidad. Pero bueno, si en algún dado caso se te llega a romper y quieras reemplazarlo, ya no vas a necesitar comprar todos los audífonos, simplemente pues el cable. Aquí están, mira. En cuanto a mi opinión, son unos muy buenos audífonos. Se sienten, te digo, se siente demasiada calidad porque su cuerpo del audífono es metálico, ya no es de plástico como los anteriores. Estos, si se te caen, sí aguantan. Me gustó demasiado lo que viene en el paquete, que viene demasiado contenido, demasiadas gomitas intercambiables, las puntas para el conducto de salida de audio. O sea, viene demasiado completo, viene hasta con el estuche, y el estuche no se siente chafa, no se siente de mala calidad, se siente suavecito, como adentro trae como terciopelo. El cierre pues también funciona demasiado bien, mira, se puede cerrar, se puede abrir y viene demasiado completo, ¿no? La calidad de los materiales son muy buena, digo, el cable se siente muy finito, como si fuera demasiado, como de calidad premium. El sonido también se siente demasiado bueno, se siente incluso mejor a los anteriores que he probado en toda la historia casi del canal. Se siente demasiado bien, te recomendaría que los pruebes. Y te digo, los puedes encontrar con el nombre de Shuliniao. Aquí te voy a poner el nombre y aparte en la descripción te voy a poner lo que viene siendo el link para si lo quieres comprar, ¿no? Shuliniao Qinglao Hi-Fi modelo Z4, ¿no? Y bueno, ya concluyendo lo que es el video, pues me encantó este review, me encantó este unboxing y estoy demasiado contento con lo que son los audífonos, ¿no? Te digo, el sonido, la calidad de los materiales, el contenido que viene en el paquete está demasiado bueno y se siente demasiado premium. Creo que no había tenido en mis manos un producto de tan buena calidad como lo son estos, ¿no? Hasta se siente el cambio de unos a otros, pero bueno. Creo que esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero que te haya gustado, te haya servido y si te fue de utilidad lo que es mi recomendación, pues que me dejes en la caja de los comentarios un like, una suscripción, un comentario, qué te pareció. Nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.